Gracias, chicos. Dios los bendiga. Cuando Cristo Jesús estaba en la cruz y entregó la vida al Padre, hubo un mortal que estaba entre la gente, un soldado que dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y cierto, hermanos, Jesús es el Hijo de Dios y dio su vida por ti y por mí. Creo que este canto, si no te mueve en su texto lo que dice, nada te va a mover, porque Cristo Jesús tomó nuestro lugar, mi hermano. Él llevó nuestro pecado y pagó cada deuda que nosotros teníamos. Y hermanos, realmente estamos maravillados de ese amor de Dios para con nosotros. ¿Puedes repetir conmigo lo que dice Juan 3:16? Recitémoslo. Dice: porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es el amor de Cristo. Por eso, en este púlpito no nos cansaremos de predicar a Cristo Jesús, el Señor, el Salvador de este mundo, el que puede perdonar tus pecados y transformar tu destino y darte una eternidad con Él por siempre, aunque sea redundante. Hermanos, es un placer, un gozo poder predicar la palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy estamos hablando en este mes acerca del Señor Jesucristo, en ese momento especial de su ministerio, cuando viene y toma la forma humana y nace de una virgen con el poder del Espíritu Santo, Cristo Jesús, y se presenta como un pequeño. Y así como dice el texto de Isaías que acabamos de leer hace un momento, y como lo proclaman los evangelios, Jesús vino a mostrar su amor para con nosotros. Por eso en este mes estamos hablando de qué niño es este, hablando acerca de Jesucristo, acerca del niño que se nos ha dado, ese regalo de Dios. Y quiero que vayamos a la palabra, por favor, que me acompañes a buscar el libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. No es el texto, pues, que leímos hace un momento, pero yo quiero que lo leas conmigo. Hebreos 13, ponte de pie. Hebreos 13, y vamos a leer juntos el versículo 8. Y también ahí en casa, busca en tu escritura lo que dice la palabra. Hebreos 13, 8. Y les pido que se pongan de pie, hermanos. Yo sé que a veces, a lo mejor, solo el que no pueda por alguna situación física, pero ponte de pie, vamos a leer ante este texto hermoso y poderoso de nuestro Señor. Si ya lo tienes, léelo conmigo. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nuevamente todos juntos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Puedes tomar tu lugar. Amado Padre, te damos gracias porque esta verdad no la escondiste ni la guardaste en un lugar donde nadie pudiese verla. La has dado a conocer a través del Evangelio que Cristo Jesús es el Hijo amado, es tu Hijo amado, y aquel mediador entre Dios y los hombres, aquel varón de dolores que fue vituperado y que sufrió la muerte de cruz para levantarse al tercer día en victoria y vencer a la muerte, vencer al mundo y vencer a todo principado. Señor, tú eres el mismo hoy, siempre, eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, en Cristo Jesús. Amén. Y ese es el tema que quiero compartir contigo en este día. Cristo, la roca inconmovible. Preguntarás por qué dejamos un poquito al lado tal vez algunos temas que normalmente escuchamos de Navidad, pero también tiene que ver con la Navidad este tema. Hermanos, vivimos en un mundo caído y esto no es escondido de nadie. Tú sabes cuántas tinieblas hay en este mundo, la maldad que ha rebasado los límites de la moral, de la ética, de los principios en casa.
Es una cosa tremenda ver cómo el mundo se ha volcado hacia el pecado, hacia la maldad. Y tal parece que estamos viviendo lo que dice la Escritura, los días de Noé, en que la gente está perdida en este mundo, entregados a placeres, y más en esta época. Incluso ha ocultado la Navidad como el verdadero significado de Cristo y la ha reemplazado por felices fiestas. Y es algo triste. El mundo está en pecado, el mundo está en maldad, el hombre está perdido sin Cristo, y cada día agoniza este mundo, y todo lo podemos constatar con las noticias, con lo que dice la gente de los medios, lo que se nos dice. Pareciera que el mundo está como cuando en Génesis 1, versículo 2, el Señor dice en su palabra que la tierra estaba desordenada y vacía, en tinieblas sobre la faz del abismo. Así está el hombre sin Cristo. Sin embargo, un día, hace más de 2000 años, se escuchó una gran noticia donde los ángeles de Dios se aparecieron ante unos pastores y dijeron lo siguiente: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque el ángel les había dicho: no teman, no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hace un momento leímos Isaías capítulo 9, y en los versículos primeros, si tú pusiste un poquito de atención en el texto, decía que la tierra de Galilea y las regiones alrededor en un momento dado estaban en tinieblas, pero dice el versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este mundo está en tinieblas, pero hay una luz que vino hace 2000 años. Es Dios tomando la forma humana y viniendo a este mundo para dar esperanza. Luz le resplandeció, dice Isaías, y los evangelios también lo constatan. Y cuando se aparece Jesucristo en su ministerio a la edad de 30 años, Él predica que Él es la luz de que viene a este mundo para alumbrar y para poner en evidencia las obras de la maldad. Pensando en esto, podemos nosotros entender que desde antes de que Cristo viniera, el mundo ha sufrido muchos cambios, y día con día esos cambios van corriendo hacia la maldad. Y no hay nada firme, no hay nada seguro. Lo que antes era bueno para el hombre ahora es malo. Y como dice Isaías, han cambiado: a lo bueno le llaman malo, y a lo bueno le llaman malo las cosas. Y todo que tiene cambio para mal. Creo que me está fallando un poquito esto, pero no se preocupen. Hay algo permanente, algo solamente que es seguro. ¿Qué es eso? Hay algo que no, o hay alguien más bien, porque es una persona, que no se deteriora, gracias hermano, que no se arruina. Alguien que sí es firme, y ese es Cristo Jesús. La Biblia dice que si hay algo que no ha cambiado jamás, y que está sentado en el trono, y que es la roca inconmovible, y eso significa inconmovible, que no se mueve, ese es nuestro Cristo. No escuché más que un hermano. Ese es nuestro Cristo, la roca que no se mueve, que no se derrumba, que no se despedaza, que nadie la puede mover, que está firme. Y por eso mi fe puesta en Cristo está firme, porque Él es la roca que no se mueve. Y de eso quiero hablar el día de hoy. No todo es fugaz, no todo es cambiante. Cristo siempre está firme, y Cristo siempre está delante de nosotros dándonos esperanza. Antes que vayamos a Él, Él vino primero a nosotros en la persona de Cristo. De hecho, Emmanuel significa eso, Dios con nosotros. Y las palabras del texto que yo quiero que estemos meditando por un momento están en Hebreos 13, versículo 8. Y comienza el versículo mencionando el nombre de Jesucristo. Isaías nos dice que Jesús, al ser anunciado como parte de la profecía, se dijo que su nombre iba a ser admirable, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno, pero también su nombre es Jesucristo. Cuando habla del nombre, habla del carácter y habla del significado de su ministerio, Jesús el Salvador. Y dice este texto,
una verdad muy, muy interesante que debemos nosotros de entender. Dice la palabra, Jesucristo es el mismo ayer, tiempo pasado, hoy, tiempo presente, y por los siglos, tiempo futuro. El texto no habla de una cosa, ni siquiera en sí de algún principio, sino nos está hablando de una persona, y es la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús. Estamos hablando del Dios hecho hombre, Emmanuel, Jesús, el Salvador, el Mesías, el ungido de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Y esta declaración que dice Hebreos nos habla de Cristo como el Dios único, como el Dios verdadero, como el Dios eterno, como el Dios de los tiempos, como el Dios que tiene el control y la soberanía de todo lo que hay en el universo, y aún lo que nuestra mente y nuestros ojos no pueden entender o ver. Él es el Señor y Él tiene el control. Y nos habla de un Jesucristo, de un Señor que es eterno, que no cambia. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por su misericordia estamos en esta mañana. ¿Por qué? Porque Cristo está sentado en el trono. Dice Juan 8:58, y Jesús, hablando de esa eternidad, dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús es el yo soy. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, hermanos. Este texto implica tan solamente tres cosas y muchas más. Implica la deidad de Cristo, Cristo es Dios. Implica la comunión fiel con sus hijos, esa coinonía que Dios ha hecho, el Padre, a través de Cristo Jesús. Implica la obra suficiente. Hace un momento que entonábamos una alabanza de que Dios es suficiente, no necesitamos más, necesitamos a Cristo. El hombre no necesita religiones, no necesita en un sentido reglas de moral. Lo que necesita esencialmente es a Cristo en su vida para cambiar su corazón y su forma y su conducta. Aún el profeta Isaías dijo en el versículo 6 de Isaías 9 que leímos, que Jesús es el Dios fuerte y Padre eterno, corroborando lo que dice Hebreos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero que en este tiempo de Navidad, hermanos, queridos hermanos y amigos, analicemos tres verdades, las tres verdades que dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Primera verdad: Cristo era el mismo ayer. Antes que tú nacieses, hermano, o que tu familia estuviese sobre la faz de la tierra, Cristo ya era, porque Él es Dios. Dice Apocalipsis 13:8, Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, Dios ya tenía este plan desde antes de que creara el mundo. ¿No te asombra la sabiduría, el poder y el amor de nuestro Dios, del Dios Padre, en la persona ahora de Cristo, teniendo ese plan desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué? Porque Cristo era el mismo, o ya era el día de ayer. Cristo fue anticipado a todo ser humano y a toda criatura y a todo planeta o estrella que tú puedas entender. Cuando Jesucristo oró con el Padre, y tenemos esa oración tan hermosa en Juan 17, Él dice: Padre, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Esa comunión y esa gloria que yo tenía, que yo tengo en el ayer, quiero que sea manifestada para glorificar tu nombre. Hermanos, Jesús siempre ha existido, porque es el Dios que tiene existencia en sí mismo. Por eso nuestra fe está depositada en un Dios que existe, que ha vencido a la muerte y que es el Dios que nunca morirá, Dios que nunca muere. Ese es Jesucristo. La Biblia enseña que Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo eterno, es la segunda persona de la Trinidad, el unigénito, el no creado, la tercera parte de la Trinidad. Podemos decir que Cristo, en Él están todas las cosas, como dice Pablo en Efesios capítulo 3, 9, en Él están todas las cosas. O como dice Colosenses 1:16,
Todas las cosas por Él fueron creadas. Antes que existiese el universo, Cristo ya era. Y por su sabiduría y por su poder, creó todo lo que podamos ver y lo que no vemos. Todo fue creado por el Señor, para Él, por medio de Él y para Él. Y esto nos habla del pasado. Y sabes que cuando hablamos del pasado, podemos encontrar a Dios ahí. En la historia, que aún en los textos, tú que vas joven que vas a la escuela, aún en los textos de historia, si tú echas tu mirada atrás, verás la presencia de Dios controlando y dirigiendo todo, y dirigiendo los gobiernos y todo lo que hay en el pasado. Por eso el apóstol Juan dijo con toda fe y con toda firmeza, con toda convicción, lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque aún Juan sabía y estaba convencido que Jesús era aún antes de la fundación de este mundo, y que es el Dios hecho carne. Y fue ayer, en el tiempo pasado, que Cristo bajó del cielo a vivir, a morir por ti, a predicar el evangelio, a mostrar el amor del Padre, a sanar toda enfermedad, toda dolencia, pero principalmente a sanar la enfermedad más grande que tiene el hombre, que es el pecado. Con su sangre preciosa, Cristo Jesús lavó y limpió tu corazón con mucho cuidado, quitando aún la mancha más arraigada del pecado. Jesucristo en el ayer hizo que mi fe en el presente tuviese fundamento. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice la palabra, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese Cristo que fue profetizado en el pasado y que vino a la tierra en el pasado, es ahora el Cristo que tú crees y que está vivo en el presente. Es ese Cristo que el ayer para Él lo tomó y lo formó y lo forjó. Es el Cristo de la historia. Hermanos, el Señor Jesús en el pasado vino a la tierra tomando forma humana y fue ese cordero que fue a la cruz. Ese Dios, ese Señor, ese hombre que clamando en el Getsemaní oraba por ti, por mí, para salvación. Que cada lágrima, que cada sudor de su frente que salía eran gotas, no tan solamente de sangre, sino gotas de amor. Y lo arrestaron, lo golpearon, lo vituperaron, lo insultaron, lo humillaron y lo clavaron en un madero. Y todo por amor a nosotros. Por eso Jesús, cuando se presenta después resucitado y se levantó al tercer día con poder y mostró su gloria, le dijo a la gente, a sus discípulos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, mostrándose vivo. Hermanos, el pasado de Cristo autentifica y valida mi fe en Él, nuestra fe en Cristo. Todo esto sucedió en el pasado y aún más de lo cual nos habla el texto sagrado. Pero Cristo, podemos concluir, en el pasado fue Dios y sigue siendo Dios. Segunda verdad: Cristo es el mismo hoy. El profeta Isaías dijo que Dios viviría por largos días. En Isaías 53:10, lo voy a leer completo. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús vive hoy, hermanos, y así como lo dijo el profeta, vivirá. El Señor vive, hermanos. Tú hablaste con Él hace un momento, tal vez en tu casa, cuando te despertaste, le dijiste: gracias, Señor, por este día. Tú pudiste corroborar que Jesús está vivo, hermano. En tus enfermedades tú puedes ver la mano de Dios. En tus carencias tú puedes ver al hacedor de milagros, a Dios ahí proveyendo y sosteniéndote, aún en las tristezas y en el dolor. Cuando ha partido un ser querido, el Señor te sostiene.
Cristo está viviendo hoy, hermano. Cristo es el mismo hoy, dice el escritor a los hebreos. Él resucitó y está a la diestra del Padre. Y aún David en los Salmos dice que Jesús está a la diestra del Padre. Cristo está vivo y es verdadero hoy, tal como lo era en el pasado. Y cuando resucitó, Él mostró su poder, porque dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los apóstoles, hermanos, no podían en su predicación dejar de lado esta verdad tan grande. Por eso Pedro, Pablo y Juan y todos los apóstoles siempre predicaban: Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. No podían callarse. Aún Pedro ante los judíos decía: este Cristo que ustedes lo crucificaron ha resucitado y está a la diestra del Padre, viviendo por siempre. Hay un hermoso texto en Hebreos 7:25 que dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Está hablando de Cristo, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabes tú que Cristo está tan vivo que este día, sentado en su trono, aún intercede ante el Padre por ti y por mí? Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué hermoso es nuestro Señor, que todos los días está ante el Padre intercediendo. Cristo está hoy, tiempo presente, intercediendo por nosotros pecadores. Jesucristo, hermanos, es el mismo ayer y hoy, dice Hebreos 13:8. Él es el mismo hoy como siempre lo fue, tan cierto como el aire que respiramos, dice el canto. Pero hay un pensamiento más en nuestro texto que nos lleva a la última verdad, y es esta: Jesucristo es el mismo por los siglos. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto nos habla de eternidad. Por favor, lean, vamos a ponernos de pie nuevamente. Quiero que te pongas de pie nuevamente y leamos otra vez Hebreos 13:8. Te lo tienes que aprender de memoria. Léanlo conmigo, hermanos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pueden sentarse, hermanos. Tercera verdad: Cristo será el mismo para siempre. Él no cambia, ¿no? Nunca en la eternidad va a decir Dios: bueno, ya me cansé de estar, que ustedes me estén alabando y tener comunión con ustedes, pueblo. Jamás lo va a decir, porque Él nunca cambia. Y Él siempre es Dios de amor, un Dios santo y un Dios justo, un Dios sabio. Llama la atención que dice por los siglos de los siglos. ¿Cuántos años tiene un siglo? 100 años. Y cada año que pase, y cada cientos de años, Él seguirá siempre siendo Dios. Echemos un vistazo a lo que dice Isaías 9:7. No lo busques. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Cristo está sentado en el trono y su gobierno y su autoridad nunca menguará. ¿Por qué? Porque dice la palabra, aquí el profeta, ese gobierno siempre va a estar disponible o disponiéndolo y confirmándolo. Hoy en día los gobernantes necesitan una confirmación o que el pueblo vote para estar en el gobierno. Jesús no, porque Él es Dios. Y dice que Él ha estado y va a estar desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cristo está sentado en el trono, hermanos, como rey. Y dice Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué más evidencias necesitas para que tu fe sea depositada en Cristo? Él es ese niño que se nos regaló, como hablábamos el día de ayer, ese regalo inmerecido, y Él es el Rey que por los siglos de los siglos estará, y nosotros estaremos con Él, que es lo mejor. El Apocalipsis dice que Él será nuestro tabernáculo, Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo, Él será nuestro tabernáculo. Qué hermosa verdad de la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 1:8,
Dice Jesús: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es tiempo presente, el que era tiempo pasado y el que ha de venir tiempo futuro, el todopoderoso. La inmutabilidad de Jesús es un atributo que lo hace único porque Él es Dios. Este atributo nos muestra la grandeza del Dios supremo en el que creemos. Jesucristo, el único y verdadero Dios, como lo hemos mencionado muchas repetidas veces desde este púlpito. Jesús nunca cambiará su amor, nunca cambiará su justicia, nunca cambiará su santidad. Él sigue siendo el Dios, y gracias a que Él está firme y que Él es el Dios que no cambia, nosotros podemos estar por su gracia a sus pies. ¿Qué podemos concluir de saber que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, el eterno, como muchos llaman? ¿Qué podemos concluir? Tan solamente dos cosas. Número uno, que mi vida, que tu vida tiene que cambiar. Dios no cambia para que tu vida, ¿sabes qué? Tu vida que está trastornada cambie en el poder del Señor y esté al paralelo de la vida de Cristo hombre. Tu vida tiene que ser transformada, amigo o hermano, y tiene que alinearse a la vida santa de Jesús como Dios hombre. Su naturaleza inmutable proporciona una medida para toda conducta cristiana. ¿Tú no sabes cómo vivir? ¿O estás viviendo desordenadamente? Pídele a Cristo que venga a tu vida. Arrepiente de tus pecados y cree en Él, y entonces tu vida podrá alinearse a la vida de ese Dios que no cambia, que no se cae, que no se resbala, que no se duerme. El Dios que siempre está firme. Y aunque tú estés descansando, y aunque tú pierdas la noción por alguna enfermedad, Él sigue firme y no cambia. Que nuestra vida, hermanos, sea transformada. Que nuestra vida no sea la misma. El tiempo pasa y cada día nos cuesta más trabajo tal vez levantarnos de la cama o dar un paso. Pues aún los jóvenes se cansan. Pero que el hombre interior que tiene a Cristo sea transformado por el poder del Señor. Que dejemos de ser esos necios, esos rebeldes, esos insensatos, para alinear nuestra vida a la del Cristo viviente. Ahí está, dice Pedro, Cristo que ha dejado huella para que sigamos sus pisadas. Número 2, podemos confiar en Dios al saber que Él no cambia. Podemos creer y tener seguridad. ¿Sabes? El que Dios sea inmutable, el que Dios no cambie, que Cristo sea el mismo, nos da seguridad, hermano, nos da certeza, nos da convicción en esta vida para seguir adelante. La Biblia nos revela que la naturaleza de Cristo nos hace confiar aún más en Él. El que Dios no cambie, que siempre esté sentado en su trono, teniendo los hilos del mundo, los hilos de la historia, eso me hace a mí y a ti a depositar nuestra confianza en Él. No te preocupes por mañana, por el futuro. Preocúpate por tener una comunión hoy con Cristo, hoy con Dios. Y entonces el Señor te abrirá el panorama, y esa confianza y esa certeza será remunerada con la seguridad de nuestro Dios. El que Cristo sea Dios, siendo el principio y el fin, debe traer paz a mi vida, seguridad y confianza, donde mi fe sea depositada solo en el Eterno. Porque el que comenzó la buena obra, hermanos, en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Confiemos no tan solamente en este tiempo de Navidad en Emmanuel, en Cristo, sino todos los días de nuestra vida. No sabemos cuánto tiempo debemos de vivir, pero hasta el último respiro confiemos y depositemos nuestra fe en Cristo Jesús. Quiero que te pongas de pie y vamos a leer por último el Salmo 31, versículo 3.
todos juntos. Si tienes problema para encontrarlo, está acá el texto. Y con esto vamos a concluir. ¿Estás listo para leerlo con todo entendimiento? Dice así: porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Cierra tus ojos, queda así de pie, oremos. Jesús, tú eres la roca que no se mueve, Señor. Tú eres el castillo que no se derrumba. Tú eres nuestro escondedero, nuestro refugio, nuestro alto refugio. Señor, gracias por esta verdad, porque tú sigues teniendo la soberanía de todo. En el pasado la tuviste, en el presente la tienes, y en el futuro y en la eternidad siempre la tendrás, porque eres Dios. Bendito seas, Señor. Permite que nuestra vida cambie, sea transformada por tu poder, y que nuestra fe y nuestra vida se posicione en la tuya, Señor, para que podamos decir, igual que el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Puedes sentarte, mi hermano. Que la gloria y la honra sean solamente para nuestro Dios.